Entonces vamos a ver la estequiometría. Pero primero hay que repasar otros conceptos anteriores. Por ejemplo, la química es el estudio de la materia y los cambios que la materia experimenta. A su vez, la materia es cualquier cosa que tiene masa y ocupa un espacio. Y la energía es la capacidad de alterar o cambiar la materia. Y uno de los análisis más importantes que realiza la química sobre un objeto es el cómo se realizan esos cambios. Y para esto se tiene que hacer una distinción entre los cambios físicos y químicos. Los cambios físicos son los cambios en los que la estructura de la materia no cambia, solo se reordena. Ejemplos de estos son cambios de estado, como los que les pongo acá en la imagen, como la fusión, que el agua pasa de estado sólido a estado líquido, vaporización de líquido gaseoso y así. Todos estos que se ven acá. Y también cambios sometidos a presiones ejercidas sobre un material, como pliegues o fracturas. Si es que rompen algo, es un cambio físico. Y los cambios químicos son cambios que afectan la estructura de la materia. Entonces, en los cambios físicos la estructura de la materia no cambia, los cambios químicos sí cambian. Ejemplos de estos son combustiones o reacciones de descomposición. Hay ejemplos como si queman un fósforo, un cambio químico, si se empieza a echar a perder una manzana, cambio químico, oxidación, si se oxida un clavo, metales, cambio químico. Y los cambios químicos están descritos por reacciones químicas. Entonces, sabiendo esto, se puede establecer el concepto de estequiometría, ya que comprende el análisis de las leyes y relaciones numéricas referentes a las reacciones químicas y cómo éstas se llevan a cabo. Entonces ahora nos vamos a centrar en las reacciones químicas. Para esto tenemos que saber dos conceptos importantes que son reactantes y productos. Los reactantes son los compuestos del lado izquierdo de la reacción y son los que están al inicio y que reaccionan entre ellos. Entonces, por ejemplo, acá sale el ejemplo del agua, que tienen primero una molécula de agua y esta después se separa en H2 y O2. Y acá primero tienen que los reactantes son, no, se me había perdido. Los reactantes son cloro e hidrógeno, tienen eso primero y después de que pasa la reacción, se juntan y se forma HCl. Entonces los reactantes acá, en este caso sería el H2O y en esto el Cl2 y el H2. Entonces lo que se tiene al principio, pasa algo y sale algo después, ¿verdad? Es lo que tienen antes de que ocurra el cambio. Y los productos son los compuestos del lado derecho de la reacción. Entonces es lo que se produce a partir de la reacción y no estaba al inicio. Entonces en este caso, acá a este lado sería el H2 y el O2, y acá el HCl. Acá esto, me acabo de acordar que en el colegio a mí me lo mostraban como con un dibujito, no sé si ustedes igual, como que había una máquina en la que ocurría la reacción. Acá así se abriría reacción, ¿ya? Entonces ustedes tienen, voy a respetar los colores, al principio tienen reactante, que lo meten acá a la máquina de la reacción, y lo que van a obtener va a ser producto. Suponga que tiene un círculo y le sale un cuadrado. Algo así, eso es más o menos el concepto de reactantes y productos. Tienen algo en principio, lo someten a un cambio y les produce producto. Ya. Entonces, también hay que saber los principios básicos de la estequiometría. Esto es la ley de conservación de la masa y la ley de proporciones definidas. La ley de conservación de la masa, que también se conoce como ley de Lavoisier, no sé cómo se dice, establece que la materia no se crea ni se destruye después de una reacción química, solo se reordena. Entonces no hay más ni menos materia, solo cambia. Y la masa de los reactantes debe ser igual a la masa de los productos. Esto es importante, como que la cantidad de cosas que meten a la máquina tiene que salir. Como la cantidad, por ejemplo, si es que meten una manzana grande a la máquina, les tiene que salir dos chicas, pero que pesan lo mismo. Que masan lo mismo, en verdad. Esa es la ley de conservación de la masa. Y la ley de proporciones definidas, o ley de Proust, supongo, establece que las cantidades de cada elemento son proporciones enteras
y por ende las proporciones de peso de cada elemento es siempre la misma. Ya, un ejemplo, como para ponerlo más entendible. El agua está compuesta por 2/3 de oxígeno y 1/3 de, perdón, 2/3 de hidrógeno y 1/3 de oxígeno, sin importar la cantidad que haya. Entonces lo que pasa acá es que tienen 3 moléculas, o sea, 3 átomos que forman una molécula. Entonces, como son 2 hidrógenos, 2/3 van a ser de hidrógeno y 1/3 de oxígeno, sin importar cuántas moléculas hayan. Si tienen 2 moléculas, 3 moléculas, 100 moléculas, siempre van a ser 2/3 hidrógenos y 1/3 oxígeno. Eso es importante. ¿Alguna duda de los principios? Acá había un ejemplo, que no lo ocupé, no sé, se me olvidó, que era sobre la conservación de la masa. Que si se fijan acá, tienen esto primero, en que tienen como 4 circulitos blancos, 1 negro y 4 rojos, y acá va a cambiar, pero van a seguir siendo 4 rojos, 4 blancos y 1 negro. Se me había olvidado comentarles eso. Ya, bacán. Entonces seguimos. Ya. Un concepto muy importante en la química es el mol, porque es como la unidad básica que se ocupa en la química. Dado que se necesitan muchísimos átomos para que un compuesto o elemento sea significativo en la naturaleza, se definió el mol de átomos o moléculas, que es como similar a una docena de huevos. Como en vez de decir un huevo, uno habla de una docena, o 2 huevos, o 3 huevos, habla de una docena, media docena. Es más o menos lo mismo en el mol. Como el átomo es algo muy, muy chico, como que si tú hablas de un átomo, al final como que no influye en nada un átomo, o casi nada. Entonces se definió el mol que es más significativo y se ocupa esa medida. Y un mol contiene exactamente 6,023 por 10 a la 23 átomos o moléculas en su interior, que es conocido como el número de Avogadro. Eso para que se imaginen un poco cuántos átomos o moléculas son, ese es el número. Así tienen que quedar con el número. Oh, son caletas de átomos o caletas de moléculas. Entonces un mol son esta enorme cantidad de átomos o moléculas. Entonces, en realidad, cuando les hablan de la masa molar, no sé si se acuerdan que en la tabla periódica, cuando se las mostré, o cualquier tabla periódica que vean, en general aparece un numerito abajo del elemento que habla de la masa molar. Pero, por ejemplo, del carbono sale 12 gramos, pero eso no se refiere a que un átomo de carbono pese 12 gramos, sino que un mol de carbono pesa 12 gramos. Igual con la molécula de agua. Cuando ustedes juntan 2 hidrógenos con un oxígeno, les va a dar que pesa 18 gramos, pero no es que una molécula pese 18 gramos, sino que un mol de moléculas pesa 18 gramos. Eso es importante. Y el volumen molar, a condiciones normales, que es una atmósfera de presión y 0 grados de temperatura, un mol de moléculas de un gas va a tener un volumen de 22,4 litros. Así que eso sobre el mol. Y ahora más metiéndonos a la estequiometría, vamos a ver los coeficientes estequiométricos, que son los números que acompañan a la molécula con el objetivo de mantener las proporciones adecuadas. ¿Se acuerdan que hablamos de las proporciones del agua que tiene que tener siempre tiene que tener 2/3 de hidrógeno y 1 de oxígeno? Entonces son números que se usan en la reacción para que se cumpla esta proporción. En los reactantes debe haber igual número de moles de cada átomo que en los productos. Entonces, ejemplo, acá vemos. Esta es la reacción del agua que se separa en H2 y O2. Pero acá vemos que al principio tenemos 2 hidrógenos, acá hay 2 hidrógenos, bien, pero acá hay un oxígeno y acá hay 2 oxígenos. Entonces, hay algo raro, no se está cumpliendo. Acá sí tengo, a este lado sí tengo 2/3 de hidrógeno y 1/3 de oxígeno, pero acá no. Acá tengo mitad y mitad. Entonces, ¿qué se hace? Se le ponen numeritos al lado. Lo que hace esto es como que multiplica todo. Entonces acá ahora tenemos 2 moléculas de agua, o sea que vamos a tener 2 por 2, o sea, 4 hidrógenos y 2 oxígenos. Y acá también, 2 por 2, 4, así que lo del hidrógeno se cumple, vamos a tener 4 hidrógenos. Y ahora también se va a cumplir
los 2 oxígenos. Y también se cumple la proporción de 2/3, 1/3, porque van a tener 4 hidrógenos y 2 oxígenos. Que eso, si es que lo simplifican, es lo mismo que decir 2/3 y 1/3. Y acá les mostré, sí, acá los hidrógenos, en los reactivos 4×4 hay 4, y en los productos hay 4, así que es súper. Y en los oxígenos hay 2 y 2. Entonces, 2 moles de agua, que corresponden al reactante, reaccionan para formar 2 moles de moléculas de hidrógeno y 1 mol de moléculas de oxígeno, los dos en estado gaseoso. O sea que se conserva la masa. En ambos lados hay 36 gramos. ¿Se entiende eso? El tema de los moles igual no les pregunté. Acá es cuando entra la matemática. Pero en general son números chicos, así que no es tan terrible. Ya, ¿sí? Igual ahora les voy a mostrar un ejemplo para que les quede clarísimo. Ya, tenemos una reacción acá. Primero vamos a revisar si está balanceada. Que esté balanceada significa que hay igual número de moles de cada átomo a ambos lados. Entonces partimos. Acá hay 6 moles, perdón, de carbono, y acá hay 1. Entonces al tiro ya no se cumplió. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a ver primero el elemento menos repetido, que puede ser o el carbono o el hidrógeno, porque si se fijan, el oxígeno está 4 veces. Está como 2 veces a cada lado, así que más complicado. Entonces vemos ya, acá habían 6 carbonos. Entonces, si lo ponemos en la balanza de los reactantes y productos, tenemos que lograr que esa balanza quede en equilibrio. Entonces, si tenemos 6 carbonos en los reactantes, también vamos a tener que tener 6 en los productos. Y para eso, ¿qué hacemos? Multiplicamos acá por 6. Cosa que acá nos va a quedar 6 carbonos, 6 carbonos. Bacán. Entonces ahora seguimos con los hidrógenos. Si es que hubieran como otro elemento que estuviera también repetido varias veces, lo que tienen que hacer es dejar el elemento que está como solo para el final, que es este que está acá, que no está, como que no está acompañado con otro átomo, está el oxígeno solo. Así siempre traten de dejarlo para el final, porque es más fácil de balancear. Entonces ahora pasamos al hidrógeno. Acá tenemos 12 hidrógenos, entonces hay 12 hidrógenos en los reactantes, necesitamos 2 en los productos. Acá tenemos 2, necesitamos que queden 12. ¿2 por cuánto es 12? Por 6, muy bien. Me siento como Dora la Exploradora, así cuando le preguntan a los televidentes. Entonces ya, ahí vamos a estar bien con los carbonos y los hidrógenos. Y ahora viene la parte del oxígeno, que puede ser más complicada. No es complicada, pero es más complicada que los otros. Porque ya hay que empezar a sumar y multiplicar más cosas. Entonces vemos acá. Ahora vamos a ver primero este lado, porque este lado ya tiene sus coeficientes estequiométricos. Y siempre, como la forma de arreglar un desbalance, va a ser poniéndole un coeficiente estequiométrico a este que está acá solo. Es como nuestro comodín, así, para arreglar nuestros problemas. Entonces vemos acá, y tenemos 12 oxígenos más 6 oxígenos, van a haber 18 oxígenos. Imaginen que ahí hay 18 ya. Entonces necesitamos que al otro lado también hayan 18 oxígenos. ¿Esto cómo lo vamos a hacer? Vamos a decir que esto va a ser X, y acá cuando no sale nada se asume que hay un 1. Va a ser 1 mol de glucosa, que es esta molécula, más X moles de oxígeno, van a formar 6 moles de dióxido de carbono, más 6 moles de agua. Entonces, esto se hace como una... se me fue el nombre. Como una ecuación, donde tienen 1 por 6 oxígenos, este numerito acá, más X por 2 oxígenos, tiene que ser igual a 6 por 2 oxígenos, más 6 por 1 oxígeno. De ahí vienen esos números de acá. Como el de la izquierda es el número de moles, y el de la derecha es el numerito chiquitito que sale abajo.
Entonces aquí les queda esta ecuación, que después se simplifica esto, lo restan por 6, les queda 2x igual a 12, así que x va a ser igual a 6. Entonces al final esto igual se puede resolver con sistemas de ecuaciones, pero se puede, al ir viendo como uno por uno, se puede simplificar ese sistema de ecuaciones a tener solo una ecuación que nos falta para completarlo. Entonces nos quedaría que eso es 6. Y ahí estaría balanceada la ecuación. Estaría la balanza igualita. ¿Se entiende? ¿O hay alguien medio perdido o perdida? Profe, no entendí cuando puso el 1 y la x y abajo colocó el 1 que se multiplica por 6 más x por 2. ¿De dónde salió el 2? El 2 es este numerito de acá, chicos. Mira, a ver, les voy a... No cacho si es que hay... Si es que hay como un destacador. No, esto no es. No me he puesto a jugar lo suficiente con como con la pizarra de Zoom. A ver, espera. Ya, filo. Tenemos este numerito chico que nos dice que en esta molécula hay 6 oxígenos. Y te voy a mostrar con este. Este numerito chico nos dice que hay 2 oxígenos y este lo que hace es multiplicarlo por 6. Entonces en verdad van a haber 12 oxígenos. Por eso se multiplica. Y acá cuando no sale nada, cuando no hay un número, igual que en una ecuación, cuando te sale una x, es lo mismo que decir 1 por x. Por eso les pongo acá el 1 como para que entiendan, pero es como imaginario, como que se sabe que está ahí. Se sabe que es una glucosa. Por eso es 1 por 6, el 6 que sale acá. Esto va a ser lo de la glucosa. No es muy bueno para escribir esto. Que la glucosa es esta molécula que está acá. Esto de acá, suponiendo que todavía no estaba el 6, y eso le habíamos puesto X porque era el número que estábamos buscando, va a ser X por 2, este número acá. Entonces esto de acá es lo del oxígeno. Le voy a poner una O nomás, ¿ya? Esto de acá va a ser lo del dióxido de carbono, que es 6 por 2, pero el numerito chico. Y esto de acá lo del agua, que es 6, que es este número acá, por 1. Porque este no tiene, al no tener nada abajo, es que hay solo un oxígeno. Y se suman, porque todo, al final, necesitas que todo lo de este lado sea igual a todo lo de este lado. Por eso es la suma de la glucosa con el oxígeno, tiene que ser igual a la suma del dióxido de carbono con el agua. No sé si se entendió más o si Sí, me... ahora sí, sí, ya entendí. Ya, bacán. Igual esto es harto más fácil explicarlo con pizarra, pero bueno. Los demás, sí. ¿O hay alguien más que todavía está perdido por día? Bueno, si no, preguntan, igual los ejercicios son harto de esto. Así que ahí van a ir cachando. Ya, súper. Ahora vamos a cocinar. ¿A quién le gusta cocinar? ¿A alguien de acá le gusta cocinar? ¿Hacer repostería? Esto es una receta de quequitos. Quequitos de chocolate. La receta es real por si acaso, por si alguien le quiere tomar foto. Son bien buenos. Ya. Entonces, en una receta, cuando ustedes cocinan queque o kuchen o lo que sea, tienen ingredientes, ¿verdad? Con ciertas cantidades. Entonces, si nosotros nos fijamos, por ejemplo, en esto, supongamos que ignorar los numeritos del lado por ahora, que para hacer quequitos necesitan una taza de azúcar, 3 huevos y 2 tazas de harina, ¿verdad? Si quisieran hacer el doble de la cantidad, ignorando como todos los otros ingredientes, tienen que, si no sé, esta es una receta para hacer 6 quequitos y quieren hacer 10, porque van a venir todos sus amigos. Lo que van a hacer va a ser echar el doble de los ingredientes, ¿verdad? Pero supongan ahora que ustedes tienen 2 tazas de azúcar, así que bien, pueden hacer los 10 quequitos. Tienen 6 huevos, bien.
pero solo tienen 2 tazas de harina. Entonces, al final, por culpa de la harina, no van a poder hacer el doble de quequitos y van a tener que hacer la cantidad normal que eran 5. ¿Cierto? Al final, pucha, están cortos de harina, entonces o hacen menos o se tienen que ir a comprar harina. Pero la harina como que los está limitando para poder hacer más quequitos. Ya se preguntarán, ¿por qué les estoy hablando de cocina? Y es porque la cocina o la repostería en especial tiene mucho que ver con la química, porque usa las proporciones. Entonces, en la química también existe el reactivo limitante, que en el caso de la cocina, nuestro reactivo limitante era la harina, porque por culpa de esa falta de harina no podíamos hacer más. En las reacciones químicas es lo mismo. Por ejemplo, acá, la reacción dice que un mol de glucosa reacciona con 6 moles de oxígeno gaseoso. Acá debería haber un 6. Y acá también debería haber un 6. Perdón por eso. Era la reacción que habíamos hecho antes. Entonces, ya, un mol de glucosa reacciona con 6 moles de oxígeno gaseoso. Se los voy a anotar acá, para que ignoren una glucosa reacciona con 6 oxígenos para hacer dióxido de carbono y agua, ¿verdad? 2 moles de glucosa con la misma cantidad de moles de oxígeno. Pucha, perdón, está muy mal estos los números. Pero ya, si es que ahora quieren hacer que reaccionen 2 moles de glucosa, necesitarían 12 moles de oxígeno, ¿verdad? Para que se mantengan las proporciones. Si es que en vez de eso solo tienen 6 moles de oxígeno, el oxígeno los va a limitar. Entonces, ¿qué va a pasar? Al final va a reaccionar solo un mol de glucosa, de los 2 que tenían, va a reaccionar solo uno con los 6 de oxígeno para crear la cantidad de dióxido de carbono y agua que se hace. Entonces, como que al final el oxígeno limita la producción, que si es que la glucosa decía ya, las tengo todas para hacer el doble, hagamos el doble, y el oxígeno le dijo, pucha, yo no puedo. Tengo la cantidad para hacer uno nomás. Así que la glucosa deja la mitad en la casa y se van a hacer una cantidad nomás de dióxido de carbono y agua. Entonces el reactivo limitante va a ser aquel que reacciona completamente a una reacción, que no le va a sobrar nada. ¿Se entiende eso? Perdón por la falla de los números. Puede ser medio confuso, pero... ¿Se entiende lo de las proporciones y el reactivo limitante? ¿Sí? Súper. De ahí les voy a arreglar los números para mandarles bien el PowerPoint. Seguimos entonces. Y ahora ya se puede hacer un análisis completo. Ah, qué rayos, están mal los números de nuevo. Están mal en todo. Acá debería ser... no, mentira. Esta es otra ecuación. Ya, ignórenme. Entonces acá tienen otra reacción en la que el metano reacciona con oxígeno para formar agua y dióxido de carbono. Entonces esto se puede hacer un análisis completo. Puedes decir, ya, primero ver cuántos moles de moléculas hay de cada uno. Tienen los reactantes, que son el metano, que es el CH4, y el oxígeno, y los productos van a ser estos de acá, el agua y el dióxido de carbono. Ven, los moles de moléculas. Del metano va a haber 1, porque no tiene un coeficiente estequiométrico, así que se asume que es 1. El oxígeno van a ser 2, porque tiene un 2 acá. Del agua va a ser 2, por lo mismo, y del dióxido de carbono 1, porque no tiene nada, así que es como que hubiera un 1 invisible. Ahora, el número de moléculas, que si se acuerdan, un mol tenía 6,023 o 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Entonces, al final acá, lo que tienen que hacer es multiplicar ese número por la cantidad de moles. Porque en un mol va a haber esta cantidad, en 2 moles va a haber el doble de esta cantidad. O sea que para el oxígeno va a haber 12,04 por 10 a la 23, que es lo mismo que esto por 2. Si es que tienen una calculadora ahí, lo pueden sacar. Lo mismo para el agua, son 2, el número de moléculas va a ser 2 por el número de Avogadro,
y el de dióxido de carbono es 1 por el número de Avogadro. Así que ahora eso es viendo las moléculas, como viendo el conjunto. Pero también se pueden ver los átomos. O sea, ver uno por uno, ver, por ejemplo acá, el metano es una molécula de metano, pero son 5 átomos, porque es un átomo de carbono y 4 átomos de hidrógeno. Por eso son 5 moles de átomos. Ahora, el oxígeno son 2 átomos de oxígeno, pero eso multiplicado por 2, porque son 2 moléculas de oxígeno. Hay 2 moléculas de oxígeno, cada una con 2 átomos de oxígeno, así que van a haber 4 moles de oxígeno. Ya lo mismo para el agua, son 3 moles de átomos. Hay 3 átomos, está multiplicado por 2, 6 moles de átomos en el agua. Y para el CO2 son 3, porque es solo un mol de molécula. Ahora, moles de átomos totales a cada lado de la reacción, eso es lo que estamos viendo que tenía que ser igual. Va a haber igual número de carbonos, igual número de hidrógenos, igual número de oxígenos, por lo tanto la suma total va a ser igual a cada lado. El número de átomos es lo mismo que hicimos acá para el número de moléculas, solo que en vez de multiplicarlo por los moles de moléculas, tienen que multiplicar el número de Avogadro por los moles de átomos. Eso cuando les preguntan el número de átomos. Entonces, si ven acá, perdón. El 30,10 es 6,02 por 10 a la 23 por 5. 6 por 10 es 30. No, 6 por 5 es 30. Así que por eso les da esto. Y lo mismo pasa con estos otros. Se multiplican. La masa de cada uno se ve con la masa molar. Que eso generalmente se los dan y lo que tienen que hacer es sumarlo. Entonces acá lo que hacen es sumar la masa molar del carbono más 4 veces la masa molar del hidrógeno y eso les da 16. De ahí la del oxígeno va a ser la masa molar del oxígeno por 2, porque hay 2 átomos de oxígeno, y eso a la vez por 2, porque son 2 moles. Por eso da 64. Y lo mismo para el resto. La masa total de la reacción a cada lado va a ser igual, o sea, la suma de la masa de los reactantes va a ser igual a la suma de la masa de los productos. Y el volumen molar va a ser como, no sé si se acuerdan que les había dicho, al igual que que en un mol, habían 6,02 por 10 a la 23 átomos o moléculas. Así también por cada mol son 22,4 litros. ¿Alguna duda ahí? Era como harta información puede ser. Sí, mucha información, pero esto es como una forma de ponerlo todo junto, pero esto normalmente en los ejercicios se ve por separado. Así que ahí lo van a ver un poco mejor. No me acuerdo para qué había puesto esta pregunta, así que me la voy a saltar. Capaz tenía una idea brillante detrás de esa pregunta, pero no me acuerdo, así que vamos a seguir a los ejercicios. Entonces ya, el primero. Nos dicen que la masa molar del compuesto de glucosa es 180 gramos por mol. Y la masa molar del compuesto hidróxido de sodio, o NaOH, es 40 gramos por mol. Entonces, los moles de NaOH que equivalen en masa a 2 moles de glucosa son. Ya, en esto, lo primero que tienen que hacer, tienen que ser súper ordenados. Y tienen que primero identificar los datos. Acá en los datos nos dicen que para la glucosa tiene una masa molar de 180 gramos por mol. Masa molar lo abrevié así con 2 m. ¿Ya? Esto es la masa molar. Y nos dicen, nos están preguntando cuánto equivale a 2 moles de glucosa. Entonces vamos a tener 2 moles. Y del hidróxido de sodio, que se escribe NaOH, tiene una masa molar de 40 gramos por mol. Y queremos saber cuántos moles de NaOH van a equivaler en masa a 2 moles de glucosa. Ya, ¿cómo se hace esto? Tienen que hacer una ecuación. Necesitan que
40 gramos por mol de NaOH por X moles, es el número que estamos buscando, tiene que ser igual a 180 gramos por mol de glucosa por 2 moles. ¿Esto por qué? Porque la masa molar es la masa que tiene un mol. O sea que un mol de glucosa va a tener 180 gramos. 2 moles de glucosa va a tener 2 por 180 gramos. Esto se ve acá. La masa de 2 moles de glucosa es 2 por 180, que es 360 gramos. Siempre yo encuentro muy bueno poner las medidas, las unidades de medida al ladito, porque así se aseguran de que sea consistente. Si es que a un lado les queda como 40x mol y al otro lado les queda 360 gramos, algo está mal. En alguna parte se equivocaron. Así que traten de siempre usar las unidades de medida. Pero acá es como en una ecuación, como que se simplifica. No sé si se acuerdan las fracciones, si es que tienen como uno partido en 2 y al otro lado 2 partido en 3, se simplifican los dos. Acá es lo mismo. Acá los moles se simplifican y nos queda el gramo. Acá igual. Entonces acá nos dicen que 40 gramos de hidróxido de sodio por X moles va a ser igual a los 360 gramos de glucosa que hay en 2 moles. Entonces ahí despejamos y X va a ser igual a 9. Ahí, ¿alguna duda? Acá les comenté que era bastante matemático esto, así que puede que hayan dudas de la parte matemática. Mientras más pregunten, mejor. Para saber si están entendiendo o no. De no, ya. A ver, voy a anotar. Tenemos para el NaOH, voy a escribir así. Tienen 40 gramos por mol. Eso quiere decir que un mol de NaOH va a tener una masa de 40 gramos. Eso es lo que quiere decir la masa molar. Un mol de NaOH, 40 gramos. Ahora, voy a volver para tener espacio. Para la glucosa, le voy a poner G nomás ya, porque me da lata escribirlo. Tienen que la masa molar es de 180 gramos por mol. 180 gramos por mol. Eso quiere decir que un mol de glucosa va a tener una masa de 180 gramos. ¿Hasta ahí bien? ¿Entienden el concepto de la masa molar? Ya, sí, acá. Entonces ahora tienen que pensar, si es que un mol de glucosa tiene una masa de 180 gramos, 2 moles de glucosa va a ser el doble. Algo así como si tienen una taza de harina. Supongamos que una taza de harina pesa 200 gramos, estoy diciendo al azar. 2 tazas de harina va a pesar 400 gramos, 3 tazas de harina, 600 gramos y así. Esto es lo mismo. Imagínense como el mol que es una taza. Entonces, si es que tienen 2 moles de glucosa, van a ver si hay 2 moles. Significa que la masa de glucosa que vamos a tener, supongamos que estamos metiendo glucosa en un balde. Vamos a tener 360 gramos de glucosa, ¿verdad? Porque es el doble. Si es que tuviéramos 3 moles, sería 180 por 3, que son, no soy muy rápida para calcular, pero si alguien es rápido para calcular ahí, sería esa la masa. Entonces ahora imaginen que tenemos esos 360 gramos de glucosa en un balde y lo ponemos en una balanza. Y al otro lado de la balanza
queremos hacer que se iguale la balanza echándole hidróxido de sodio, que es el NaOH. Para eso, ya, si es que tenemos un mol, ahí sabemos que no va a funcionar porque a un lado vamos a tener 360 gramos y al otro vamos a tener 40 gramos. Entonces hay que echarle más. Si le echamos 2 moles, serían 80 gramos contra 360. Entonces así no hay que ver por cuánto hay que multiplicar 40 para que nos quede igual a 360. Por eso es la ecuación de 40 gramos por mol por ¿cuántos moles? Nos va a quedar igual a 360. De ahí viene la ecuación. Y ahí dividiendo por 40, nos queda que x es igual a 9. ¿Se entendió ahí? ¿O sí me he enredado? Ya, súper. Entonces al final, esto es muy paso a paso. Como que tienen que primero identificar los datos para saber qué es lo que ya saben, qué es lo que saben y qué necesitan para llegar a lo que les piden. Eso es como, lo más importante de esto es el orden. Yo les diría que lo más importante es que sean ordenados, que primero anoten los datos y que siempre anoten las unidades de medida, que sería el gramos por mol o el mol. O no sé, si es volumen, los litros, de lo que sea, en física también. En física también siempre traten de escribir la unidad de medida, porque eso les va a servir para darse cuenta si están haciendo algo mal, o para darse cuenta si lo están haciendo bien. Eso, ¿alguien no entendió? ¿O tiene una duda específica? ¿O seguimos con más ejemplos? Más ejemplos, ya, bacán. Entonces seguimos. Celebramos, ahora estoy con temática monos chinos. ¿A alguien le gusta el anime? Me está quedando sin temática. Ya, parece que a nadie le gusta el anime. Voy a quedar como la otaku. Ya, los valores de... a Libania le gusta el anime. Bueno, ya, los valores de A, B, C y D en la siguiente ecuación son... Y ahora lo que nos están preguntando es lo mismo que hicimos en el ejemplo antes. Lo que quieren es que balanceemos la ecuación. Para eso, lo primero que hacemos es ver si es que ya está balanceada. Entonces vemos el nitrógeno está igual, hay un nitrógeno a este lado, al lado de los reactantes, y un nitrógeno para los productos. De ahí el hidrógeno, acá hay 3 y acá hay 2. Ah, ya, no está balanceada, vamos a tener que balancearla. Pero primero, igual un buen paso para hacer al principio es identificar los elementos involucrados. Acá vemos que hay nitrógeno, hay hidrógeno y hay oxígeno. Entonces, verificar si está balanceada, ya lo hicimos. Balanceamos hidrógeno primero. ¿Por qué primero el hidrógeno? Porque el nitrógeno ya está balanceado y porque el oxígeno, vemos que acá tenemos nuestro comodín, está solito. Así que lo que tenemos que hacer es balancear el hidrógeno. Y para eso vemos, acá tenemos 3 y acá tenemos 2. La forma, no sé si se acuerdan cuando les hablaban del mínimo como un múltiplo, como el mínimo número por el que se puede multiplicar algo para que queden 2 iguales. Como cuál es el menor número por el que puedo multiplicar 3 y el menor número por el que puedo multiplicar 2 para que me queden los 2 iguales. Y eso serían A igual 2 y D igual 3. Cosa que acá me quedan 6 hidrógenos, 2 por 3, y acá también, 6 hidrógenos, 3 por 2. Entonces ahí tendríamos ya balanceado el hidrógeno. Pero al hacer esto, se nos desbalanceó el nitrógeno. Porque vemos acá, ahora tenemos 2 y acá teníamos 1. Entonces, ¿qué hacemos? Dejamos el solito para el final, como les había dicho. Y le ponemos un 2 acá.
porque teníamos 2 nitrógenos acá, necesitamos 2 nitrógenos en los productos también. Y ahora pasamos al oxígeno, que vemos que a este lado tenemos 2 oxígenos más 3 oxígenos, o sea que tenemos 5 oxígenos, ¿verdad? Entonces, vemos, y acá tenemos 2 oxígenos. ¿Por cuánto podemos multiplicar eso para que nos quede 5? Por 5 medios. Entonces ahí ya vamos a ver. Revisamos, una vez que ya tengan balanceada la ecuación, siempre traten de... Creo que se metió. Ay, me muteé. Pucha. ¿En dónde quedé? Pucha la cuestión. Pero me muteé un poquito, ¿no? Ah, ya. Tenemos 5 quintos por 2, que era 5. Y de acá 2 más 3, 5. Eso era en verdad. Ir a revisar. Así que, y eso estaba en la alternativa D. ¿Se entendió? Sí. Súper. Bacán. Entonces, celebramos y seguimos. De los cambios que puede experimentar la materia, solo uno es considerado cambio químico. Acuérdense que hablamos de los cambios físicos y de los cambios químicos. Y acá, díganme ustedes, ¿cuál de estos es un cambio químico? La C. Exacto. Bien, Constanza. Porque todos los otros, si se fijan, son cambios de estado, que son los que les había puesto en la imagen. La sublimación de la naftalina significa que pasa de estado sólido a estado gaseoso, y eso es un cambio físico. Evaporación de la acetona. Evaporación es que pasa de estado líquido a estado gaseoso. Cambio de estado. La condensación del vapor de agua, lo mismo. O sea, de gas a líquido, cambio de estado. Fusión del cobre, de sólido a líquido, cambio de estado. Todos cambios físicos. Y el único cambio químico, o sea que hay cambios en la materia y que ocurre con una reacción química, va a ser la oxidación del clavo. ¿Sí? Seguimos entonces, celebramos y seguimos. Ya. Ahora, en la reacción NaOH más HCl produce NaCl más agua. Con 40 gramos de NaOH, que tiene un peso molecular de 40 gramos por mol, la máxima cantidad de NaCl en gramos que se puede obtener es, y acá les dicen el peso molar del Cl y del Na. Entonces esto como que habla de las proporciones. Primero tienen que verificar si la reacción está balanceada. Vemos Na hay 1, acá también hay 1, bien. Oxígeno hay 1, 1, bien. Hidrógeno hay 1 más 1, 2, acá hay 2, súper. Y cloro también, 1 y 1. Así que ya, no nos tenemos que preocupar por balancearla. Entonces lo que nos dice esto, acá lo que nos importa es el NaOH y el NaCl. Y lo que nos dice esta reacción es que un mol de NaOH produce un mol de NaCl. Eso es lo que tienen que sacar de la reacción. Ahora ya más a los números, tienen que ver las proporciones, un mol es un mol, y anotar los datos. Entonces, del NaOH nos dicen que tiene una masa molar de 40 gramos por mol, y tenemos una masa disponible de 40 gramos. Entonces ahora es lo mismo que estábamos haciendo antes, pero al revés. En vez de decirnos cuántos moles tiene, nos dicen cuánta masa tienen. Pero acá vemos al tiro que esto va a ser, no, vamos a tener un mol de NaOH. Porque al final lo que queremos saber es cuántos moles tienen una masa de 40 gramos. Y eso va a ser 1, porque nos lo dice la masa molar. Y para el NaCl nos dan la masa molar del Na, que es 23, y la masa molar del cloro.
que es 35,2. Y la masa molar del NaCl va a ser la suma de los dos, que va a ser 58,5. Si es que, por ejemplo, fuera NaCl2, o sea que tiene 2 átomos de cloro, tendría que ser 23 más 2 por 35. ¿Sí? Así se saca la masa molar de una molécula. Es como la suma de sus componentes. Entonces ya, ahora lo que nos dicen es cuánta es la máxima cantidad de NaCl que se puede sacar con un mol de NaOH. ¿Lo que hacemos? Moles de NaOH. Esto era como por formalidad, pero no vieron nada. Nos decía que era un mol. Y con un mol, vemos acá cuánta masa podemos sacar de NaCl, la masa molar. Porque un mol de NaCl va a tener una masa de 58,5 gramos. Por eso la respuesta va a ser la B. ¿Se entiende? Es lo mismo que el primer ejercicio que vimos, solo que en vez de darnos los moles y pedirnos la masa, nos dan la masa y nos piden el mol. Y a la vez, con ese mol, ¿cuánto podemos sacar de otro? ¿Se entendió? Lo importante es seguir los pasos, en verdad. Ver primero si está balanceada, ver las proporciones, cuánto produce tanto. Mira, a ver, hasta acá viendo, ¿no? Que vimos que estaba balanceado. Eso se entiende, ¿verdad? ¿O no? Ya. De ahí, las proporciones, ¿se entiende? Por ejemplo, si es que acá yo le hubiera tenido que poner un 2, habríamos visto que 2 moles de NaOH que eran un mol de NaCl. Ya. ¿No entendiste el resultado? ¿Por qué? Porque no lo noté. Lo voy a poner paso a paso. Ya. ¿Cacharon lo de las masas? Esto en verdad fue, anoté los datos que nos daban. Y de acá para saber cuántos moles de NaOH teníamos, si es que la masa que nos daban era 40 gramos, era con la masa molar. Ver que 40 gramos partidos en X moles va a ser igual a 40 gramos por mol. Que ahí nos va a dar que X es igual a 1. Entonces sabemos que tenemos un mol de NaOH y con eso vamos a poder formar un mol de NaCl. Entonces lo que vemos es cuál es la masa de un mol de NaCl. Y eso va a ser un mol por la masa molar, por 58,5 gramos por mol. Entonces lo que pasa acá es que, a ver, esto se simplifica y nos va a quedar igual, me quedó muy delgadito ese. Y esto nos va a dar un resultado de 58,5 gramos. ¿Sí? ¿O sigue medio enredado? Escucha, que el problema es que estamos en la hora. ¿Sí?